¿Qué tal, amigos de Empresando? Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Esto es Empresando la Entrevista, un capítulo más de este proyecto que surge por y para ustedes, con el objetivo de conocer más de los diferentes temas de nuestro día a día y poder crecer en comunidad. Nos encontramos grabando desde Morelia, Michoacán, en el centro histórico, desde Cocina Oculta, en el Hotel Gertrudis, en la calle de Santiago Tapia. Y estamos grabando un segundo programa con Héctor Manuel Tinoco, que Héctor tiene una historia interesante, donde hemos platicado que es una segunda generación de una empresa de plásticos, que para él fue un reto el tema de poder buscar institucionalizar en la empresa, poder poner los estándares, los patrones, poder regular algunos puntos, poder hacer que esos trabajadores de más de 30 años pudieran entender que ya no estaba el dueño y que ya las cosas no se arreglaban de la misma manera, cómo poder ayudar a los mandos medios a que tuvieran ese poder o ese lenguaje hacia sus subordinados, y también cómo esa parte de poder ayudar a que en una empresa familiar se institucionalice y se logre hablar el mismo idioma, no solamente en un elemento, sino en todos los miembros de la familia, porque no solamente se ven en el consejo familiar, no solamente se ven en la empresa, sino también en los eventos familiares. Es algo incómodo, y sin duda eso es un reto fundamental en muchas de las empresas de nuestro país y de América Latina. ¿No es así? Mejor dicho, no puedo Estás en la industria plástica, ¿no? La empresa es industrializadora de plásticos y flejes. Es correcto. ¿Cómo surge la empresa? Fíjate que nosotros, como industrializadora de plásticos, IPF le decimos, ya tenemos 23 años. Ok. Mi padre estaba asociado con sus hermanos y a todos les puso su planta, y a nosotros empezamos desde cero con IPF. Yo estaba por egresar de la universidad, me acuerdo, cuando empezamos con ya esta razón social diferente, Okay. Con esta idea de poder estar separados de la sociedad original y donde estuviésemos mi padre y mis hermanos. Así es como nació, y bueno, aquí estamos todavía dando lata. Después de 23 años se encuentran aquí en este proyecto. Tengo entendido que una parte importante para ustedes fue esa vinculación que tuvieron con los centros de reinserción social, con los penales. ¿Qué significa? Sí, fíjate que fue una etapa muy, muy interesante, porque yo presidí Canacintra Morelia por 2 años, porque quería precisamente ser como este agente de cambio, como gremio, y que no esperara a que alguien me representara, sino poder tener voz y ser como las cámaras empresariales tienen que ser un organismo de consulta para los gobernantes. Y bueno, me aventé, estábamos vigentes ahí en la Cámara, pero como presidente yo me fijé varios puntos que quería cubrir. Correcto. Entre ellos era desarrollar la industria penitenciaria, Okay. que es un modelo que ni me inventé, ni mucho menos. Es un modelo que ya es muy exitoso en los Estados Unidos, sobre todo, y que yo decía, bueno, ¿y por qué aquí en México no? ¿Por qué aquí en México no? Toda vez de que pues tienen la mano de obra cautiva, y pues los PPLs, las personas privadas de su libertad, están haciendo nada, y lejos de estar perdiendo su tiempo, que aparte se les hace eterno estar ahí dentro, pues pudieran ser activos, pudieran generar riqueza, pudieran generar su ingreso. Yo trataba de ver qué pasaba con esas personas, de lo que te comenté, pero más allá de eso, ¿qué pasa cuando salen? Claro. Salen etiquetados, que les ponemos una etiqueta como sociedad, y que obviamente ya no van a volver a ser, y ya no los van a aceptar en ningún trabajo, porque si van a pedir una carta de no antecedentes, que donde quiera te la piden, no la van a lograr tener. Entonces les ponemos una etiqueta, les ponemos un bloque, ¿y qué van a hacer? Lo más natural es que vayan a delinquir. Entonces, estando en lo de la Cámara, y luego hice alianza con Coparmex también, que pusieron lo de la iniciativa de los juzgados cívicos. Había una fundación, hay una fundación que se llama USAID, o USAID le dicen acá.
que le encantaba la idea que estamos promoviendo nosotros. ¿Y por qué? También porque si no se iban a delinquir, pues se iban a Estados Unidos a trabajar o a delinquir. Entonces también decían, bueno, pues es una forma de contener, de contención. Entonces nosotros, yo al ser promotor de esa industria penitenciaria dije, pues tengo que poner el ejemplo. Y pusimos una recicladora dentro del penal de alto impacto de aquí de Morelia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el PPL, el que menos había delinquido o el que menos era secuestrado. Entonces era bastante difícil operar, pero de alguna forma logramos estar ahí más de año y medio. Lamentablemente tuvimos que salir porque no prosperó, era ya muchas las limitantes que teníamos. Depende también mucho de la cabeza del penal. Pero gracias a eso, Alex, nació la recicladora en el penal. Cuando salimos, pues que dijimos, pues vamos a seguir. Y obviamente el tema del plástico, que ha sido totalmente satanizado, que ha sido una carrera ardua que han tenido los ecologistas por más de 10 años usando los animales para satanizarlo, y que han sido moneda de cambio para muchos gobiernos y para muchas grandes empresas, que nosotros hemos ahora sí que volcado nuestros esfuerzos hacia la economía circular, hacia el reciclaje y a una publicidad, y donde los espacios que tenemos oportunidad de poder convencer a la gente de que no es tan malo el plástico, sino que somos nosotros mismos y lo que lo hacemos malo. Lo que lo hacemos malo. Ahora, en ese sentido, entonces hablas de que el tema de los penales, o este penal en particular, genera una oportunidad de negocio para ustedes. Y vale la pena como que mencionarle a nuestra audiencia, ¿qué es el reciclaje? El reciclaje es volver a darle oportunidad a cualquier residuo sólido, que le llaman, para que lo vuelvas a utilizar en otra cosa. Generar un nuevo proceso. Sí, a través de valor agregado, a través de limpieza, a través de diferentes cosas que le puedes ir mejorando, pero que le das esa oportunidad de que algo que ya fue desecho para ti, para alguien puede representar una materia prima, y que lo podemos utilizar nuevamente. Por eso esto de la economía circular que te decía es no solo el juntarlo y llevarlo a un centro de composición, no, ver qué más podemos hacer para que ese residuo se convierta en algo más, porque a final de cuentas ya cumplió su cometido, pero la materia pues ya está en nuestro entorno. Y en ese sentido creo que como sociedad deberíamos de tener una cultura diferente. Creo que en nuestro país, y tal vez en muchos países de Latinoamérica, a diferencia, mejor dicho, de Estados Unidos y de Europa, no existe realmente esa cultura de reciclaje, ¿no? En Europa tú vas caminando y encuentras estos botes enormes con el reciclaje de diferentes elementos. Y en nuestro país no existe. Y lo acabas de mencionar hace un momento. A veces satanizamos algunos elementos o algunos productos, pero realmente somos nosotros, los seres humanos y las personas, las que no estamos haciendo un uso adecuado y correcto de las cosas. En ese aspecto, ¿cuál ha sido el reto principal al que se ha enfrentado YPF para poder romper paradigmas en esta industria, ¿no? Que sí, ha sido tan satanizado. Exactamente, en muchos segmentos. Pues mira, nosotros en nuestra producción le hemos cambiado. Tenemos 2 líneas de producción, una que es grado alimenticio y la parte reciclada, y cada vez es más representativa el tema del reciclaje. ¿Qué hemos hecho? No solo lo que veníamos haciendo ordinariamente dentro de nuestro catálogo de productos, sino que hemos tratado de diversificar nuestra cartera de productos. Hemos tratado de innovar y buscando la variedad, sobre todo para que sea más palpable para el consumidor. ¿Cuáles son los principales o los próximos retos a los que se enfrenta YPF? Próximos retos va a seguir siendo este tema de la satanización del plástico, sobre todo de la bolsa tipo camiseta, que le llaman mal llamada de un solo uso.
Y los temas naturales del mercado, Alex, o sea, aunque la economía vaya bien, según los datos oficiales, no siempre va bien. El tema de, nosotros nos hemos enfocado mucho también a satisfactores y proveeduría del agro, lo que es la agricultura protegida. Uh-huh. Entonces eso pues puede ser un diferenciador, pero pues no solo ahí, también estamos buscando la forma de ver cómo le damos la vuelta, es decir, cuando ya el macrotúnel, cuando ya el acolchado para los surcos, qué es lo que hace el agricultor cuando ya cumplió su cometido. Entonces, de volver a darle la vuelta, no solo vender por vender, claro, y tenerlo de vuelta. Y bueno, seguir innovando y seguir siendo un poco más eficientes. Esos son los retos. ¿Algo más que quieras agregarnos, Héctor? Pues que el tema también de reciclar no es solo de tener unas redes sociales y decir que soy bien ecologista. No. Acá tenemos que hacer acciones y tenemos que ser como sociedad proactivos. Si queremos ser ecologistas de verdad, al menos en nuestra casa debemos hacer compostaje, al menos separar nuestros residuos, y la invitación a los gobiernos municipales sobre todo, porque este es un tema de esfuerzo conjunto, no puede ser aislado, no puede ser solo la industria, no puede ser solo la sociedad. Totalmente. Sino tiene que ser una coordinación de triple hélice, gobierno, sociedad y empresas, para que esto fluya y para que suceda lo que dijiste al inicio de la entrevista, como los países desarrollados que no tienen ese problema. Pero hay de ti como consumidor que destines un residuo sólido en un bote equivocado. Te llega un ticket, que es una multa, que te cobran, que te cuesta. Por eso la sociedad es ordenada, por eso la sociedad separa, y por eso, lamentablemente, como nosotros, tenemos que importar la basura de Estados Unidos. Y basura es un decir, porque no es basura. Pero como ellos sí tienen un plan, una cultura de separación y obligatoriedad por parte de las empresas, también nosotros estamos obligados a tener un buen manejo de residuos. Si eso se hiciera en nuestro país, otro gallo nos cantará. Sin duda, creo que enfrente de nosotros tenemos grandes oportunidades y grandes retos, que a veces en países como México creemos que siempre alguien más nos tiene que decir cómo, y el qué y el cómo, ¿no? Pero esos pequeños factores, esos pequeños generadores de cambio pueden surgir desde nosotros, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, y poder con simple y sencillamente tener diferentes botes y poder acercarlo a personas o a empresas como ustedes, puede generar un fin diferente y un uso diferente. Pero nace de nosotros, ¿no? Es correcto. Muchas veces queremos que los gobiernos son los únicos que tienen que mandarnos la señal y son los únicos y son los que tienen que hacer todo. Y no es cierto. Como sociedad tenemos que ser más participativos, tenemos que ser más entendidos de lo que estamos viviendo en nuestro entorno y saber que sin la suma de los esfuerzos de todos no va a ser esto posible, ¿no? Entonces, qué padre que nos estás mencionando que es muy importante que podamos hacer esa diferencia en cada una de nuestras trincheras y que ojalá que todas las personas que nos están escuchando pues lo hagamos esa parte de tener esa cultura de reciclaje y busquemos hacer la diferencia en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro entorno, para poder darle una segunda vida a estos plásticos, ¿no? Es correcto, los plásticos en general en todo, Alex. Claro. Ahorita yo percibo que mucha gente compra ropa a diestra y siniestra y pide a China y ahora tenemos esa facilidad, sí, pero ¿sabemos cuánto tenemos en nuestras casas? Claro. O sea, somos acumuladores natos. Claro. Y eso también es contaminación. El tema textil nadie lo voltea a ver. Claro. Pero es sumamente contaminante. Todo lo que son el teñir las prendas, el blanquearlas, el proceso, el agua que se ocupa. El agua que se ocupa. Es decir, les gustó el plástico, pero hay muchísimas cosas de dónde ver y que de verdad hay cosas que tenemos de más. Ser más conscientes. Más conscientes. Ser más como sociedad, ser más conscientes de nuestro aquí, nuestro ahora y del entorno en el que estamos viviendo. Es correcto. Yo veo a las muchachas que digo, me encanta que se pongan bonitas, a mis hijas y todo, pero pues no tienen que estrenar cada semana. Correcto.
¿Algo más que quieras compartirnos? No, un placer. Agradecerte, Alex, por la oportunidad y qué bueno que hay estos espacios para poder expresarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a Héctor Manuel Tinoco, empresario michoacano de segunda generación, que está buscando hacer la diferencia en una industria un poco satanizada, que es la parte de los plásticos. Van a estar pasando la información de la empresa de Héctor para que todas aquellas personas cercanas a Michoacán, cercanas a Morelia, puedan hacer llegar estos plásticos y poder buscar, pues, crear un beneficio económico también, pero también colaborar con nuestro entorno, ¿no? De una manera más activa y más consciente. Esto es Empresando la Entrevista. Agradecemos mucho el tiempo de Héctor, agradecemos a todas las personas que nos han ayudado con las facilidades de esta entrevista, especialmente para Cocina Oculta desde Morelia, Michoacán, el chef Gil y todo su equipo. Gracias por todo este espacio maravilloso, que los invitamos a que conozcan estas instalaciones y su menú, y se atrevan a venir a degustar de unos deliciosos alimentos aquí en Cocina Oculta. Muchas gracias, amigos de Empresando. Esto es Empresando la Entrevista. Los invitamos a que se suscriban a nuestros canales. Aquí aparecen todas nuestras redes sociales, y recuerden que es muy importante para nosotros contar con su suscripción en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y buenas noches.